Gracias, Clara, por esta estupenda introducción. Efectivamente, Microsoft Dynamics 365 Business Central es mucho más que un cambio de versión. Por eso he querido empezar con este pequeño subtítulo la presentación de hoy. Realmente hay detrás pues todo un cambio de paradigma. Efectivamente es una evolución. En ese sentido sí que es una nueva versión del producto porque toda la funcionalidad existente se puede hacer de una forma diferente, más productiva, más amigable, pero está presente en el nuevo producto, pero además de toda la funcionalidad nueva, pues hay un auténtico cambio de paradigma que impacta pues en el método de desarrollo, en la forma de comercialización del producto, en las posibilidades de hospedaje, en la accesibilidad y en un montón de cosas más que vamos a ir comentando, ¿vale? Lo que intentamos con este pequeño webinar es daros pues las claves hacia cuál sería la mejor forma para cada uno de vuestros casos de evolucionar hacia Microsoft Dynamics 365 Business Central. Lógicamente, pues todo esto se complementa con una conversación con vosotros ya individualizada y estudiando vuestro caso concreto, ¿no? Pero digamos que en líneas generales sí que podemos marcar pues algunas cuestiones interesantes. Bueno, como decía Clara en su presentación, pues llevamos desde el 88 como Navision, pero un poquito antes, desde el 86, ya había un antecedente que era Navigator, que era, digamos, el abuelillo, ¿no? de Dynamics 365 Business Central. Bueno, abuelo, yo creo que casi bisabuelo ya, ¿no? Porque estamos hablando de mucho tiempo. Fijaros en estos chicos tan majos, ¿vale? De los años 80, que son los creadores de lo que hoy conocemos como Business Central, que entonces se llamaba Navision, ¿vale? Un programa pues orientado hacia el entorno financiero y poco más. De hecho, se llamaba Navision Financials, ¿vale? En su primera versión. Como os digo, el antecesor a Navision era este, Navigator, ¿vale? Que yo vi alguna pantalla todavía de aquello. No llegué a trabajar con esta versión, pero sí que la vi como una versión anterior a la que estaba trabajando, que era esta, en concreto, la 356 en modo carácter. O sea que ya ha llovido un poquito, vaya. Pues fijaros, aquí todavía no existía ni siquiera Windows, ¿vale? Como sistema operativo. Estamos hablando de CPM, MS2, MPM, todo esto, pero ya existía Navision. O sea, eso es más que nada, os lo digo para que os hagáis una idea de lo que ha ido evolucionando este producto a lo largo de los años, ¿no? Y digamos que el conocimiento acumulado que tiene. Bueno, luego aparece Navision perdón, aparece Windows y lógicamente pues Navision se adapta a Windows y esta es la versión 2.0, 2.2, 2.3, que es, digamos que solo para el entorno económico financiero, un poquito de recursos, de proyectos y poco más. Después pasa a ser Navision Attain, ya pues va incorporando nuevas funcionalidades en el entorno de fabricación y en otros entornos. Después ya viene la compra por parte de Microsoft del producto de Navision y a partir de entonces se llama Microsoft Business Solution Navision, ¿no? Estamos hablando de las versiones 360, 370 del producto más o menos. Luego ya hay un cambio, el primer cambio digamos radical, que ya podríamos llamarlo de paradigma, sería estamos en la versión 4.0, ¿vale? En el que ya los menús se adaptan por completo a un sistema pues más orientado a lo que entonces era el Outlook y las herramientas de productividad personal de aquella época. Otra evolución del producto, la 5.0, que fue muy vendida aquí. De hecho, pues todavía quedan muchísimas instalaciones en esta versión, en la 5.0, ¿vale? Aquí sí que se incorporaron muchísimas funcionalidades nuevas y mejoradas respecto de lo que había hasta entonces. Y luego el siguiente cambio de paradigma importante, que es el entorno orientado a roles, ¿vale? Un entorno de usuario en el que ya no solo cuentan las herramientas del propio ERP, del sistema de gestión, sino todas aquellas herramientas con las que el usuario trabaja y que de alguna manera interactúa. Y que poco a poco se han ido incorporando en una pantalla, digamos, centralizadora de todas esas tareas que se llama Role Center, ¿vale? Que es lo que incorporaba como gran novedad, aparte de otras muchas, esta versión, ¿no? Estamos hablando de la 2009 aproximadamente, ¿vale? Luego, pues, se evoluciona con otro contexto de trabajo, con otras mejoras también funcionales en la 2013, 2015, 2016, 2018, esta sería la 2018, hasta llegar a lo que ahora conocemos como Microsoft Dynamics 365 Business Central, ¿vale? Como veis, en un entorno ya
pues orientado hacia la web, utilizando cliente web, aunque todavía en algunas instalaciones podemos seguir utilizando el cliente de escritorio. Y bueno, pues un cambio completo, como os digo, no solo en el producto en sí, no solo en la funcionalidad en sí, ni en la tecnología del producto siquiera, sino también en otras muchas cosas que rodean al producto, ¿no? Una de las más importantes, pues la capacidad, ahora sí, de acceder desde cualquier dispositivo con el mismo cliente, ¿vale? Es decir, antes sí que teníamos un cliente, en las últimas versiones, teníamos un cliente pues para las tablets, para el smartphone, para web, o para el escritorio. Pero ahora con el mismo cliente, con el cliente web, podemos acceder a cualquier dispositivo de forma que la propia aplicación se adapta a las características específicas de ese dispositivo. Resumiendo muchísimo todos estos hitos y cambios de paradigma que hemos visto en las diapositivas anteriores, os podría comentar básicamente estos, yo creo que son los más interesantes. Y fijaros que todos son muy importantes a la hora de trabajar con el producto, ¿no? El primero, en lo relativo a la base de datos, ¿no? Antes teníamos una base de datos propietaria que los usuarios que seáis de Navision más antiguos pues la conoceríais, una base CSI dentro del propio entorno de trabajo de Navision, muy austera la base, pero bueno, pues que tenía un buen rendimiento para lo pequeñita que era y tal. Luego se sustituye por SQL y lógicamente pues ahí ya la cosa cambia radicalmente, ¿no? Pues en cuanto a escalabilidad, en cuanto a concurrencias, en cuanto a todo, es muchísimo más potente. En cuanto a los roles, pues como os comentaba, la aparición desde el primer entorno híbrido lo tenemos en la versión 2009, ya después en 2013 el entorno puro, digamos, RTC del cliente orientado a roles y que con su role center específico pues es capaz de acceder no solo a determinadas aplicaciones, soluciones e informaciones del RP, sino también de otras aplicaciones. Los objetos, también hay una serie de objetos, es decir, los módulos de los lenguajes que se utilizan en la programación, pues también se han ido incorporando objetos nuevos que han hecho que tengamos que migrar nuestras programaciones, no solo digamos, el código estándar, sino nuestras personalizaciones, nuestras adaptaciones al nuevo contexto de programación, ¿vale? Me estoy refiriendo sobre todo pues, a la sustitución de los formularios por las Pages, por las páginas, a los nuevos reports orientados al RDLC, a un sistema de reporting pues muchísimo más avanzado que el que se utilizaba antes con las secciones del CAL, de Navision. La aparición de los XML-POR para sustituir a los DataPOR, de las queries para aglutinar diferentes tablas en una misma consulta, digamos, preparada para poder mostrar en pantalla datos elaborados para el análisis o bien en informes. Eso en cuanto a objetos. En cuanto a la nube, pues lógicamente la posibilidad de hospedar la solución que ya teníamos en versiones anteriores y la posibilidad de utilizar un software as a service completo, es decir, todo como servicios que tenemos con Business Central, que ahora os explicaré un poquito más en detenimiento, ¿vale? En cuanto a las herramientas de desarrollo propiamente dicho, no de los objetos, sino de las herramientas de desarrollo, pues la sustitución del entorno de CAL, que esto ha ocurrido ahora en esta última versión, por un entorno en el que programamos en AL, en un lenguaje de extensiones, sobre una plataforma totalmente open source, totalmente estándar, que es Visual Studio Code, ¿vale? Esto vamos a hablar bastante en esta presentación porque es importante que entendáis lo que significa este cambio, ¿no? Que yo creo que muy ventajoso para todos. Y incluso, como veis, o como digamos fruto de todo esto, pues también un cambio en la comercialización del producto, ¿no? Ya no solo podemos tener, digamos, un modo en propiedad, una licencia en propiedad, sino que podemos trabajar también como software as a service, es decir, pagar por lo que utilizamos, por los servicios, por así decirlo, como un alquiler, o incluso en un sistema híbrido que también os comentaré, ¿vale? Continuamos. Bueno, como os decía, en cuanto a la comercialización, y vamos a ver este punto que yo creo que es importante porque probablemente sea la primera decisión que debéis de tomar,
es qué diferencias hay básicamente entre estos tres modos de licenciar el producto, ¿vale? El primero es una continuidad de lo que ya conocéis. El on-premise es un modo en propiedad en el que vamos a seguir pudiendo utilizar un escritorio, un cliente de escritorio similar al que tenéis ahora, los que tengáis versiones 2018 recientes, pues prácticamente vais a encontrar que el escritorio es muy similar, el cliente de escritorio, pero también un cliente web totalmente nuevo y, como os decía, pues con la capacidad de poder adaptarse al dispositivo desde el que os conectáis, ¿vale? También vamos a poder utilizar en este sistema el código antiguo, es decir, el método de programación antigua, sin ningún problema. Si tenéis desarrollos en versiones anteriores, podemos migrar respetando esos desarrollos sin migrar los desarrollos, por así decirlo. Bueno, migrándolos, pero quiero decir con el mismo lenguaje de programación a Business Central, ¿vale? O bien también trabajar con el nuevo sistema ya orientado hacia Visual Studio, hacia extensiones en AL y Visual Studio Code, ¿vale? El sistema nos permite tanto trabajar de modo en nuestros propios servidores, o sea, hospedar el sistema en nuestros propios equipos, como hospedarlo en cualquier servidor de terceros, bien sea Azure o Amazon o el que fuera. Tenemos un sistema intermedio similar al anterior, que la única diferencia es en el modo de pago, por así decirlo. Al igual que en un sistema en propiedad, pues pagamos la licencia y ya está. En el sistema on-premise sub de suscripción pagamos una cuota. Es decir, digamos que pagamos por el servicio, pero solo por el servicio de la licencia del sistema, del acceso a Microsoft Dynamics 365 Business Central, ¿vale? Pero no por el resto de software asociado ni por el hospedaje del servidor ni nada de eso, que solo tendríamos que pagar aparte, ¿vale? Este sistema, al igual que el anterior, pues tiene un cliente de escritorio, también tiene un cliente web y también podemos elegir entre trabajar en el lenguaje de programación antiguo, en CAL, o en las nuevas extensiones AL, ¿vale? Y nos permite trabajar en suscripción, pero en nuestros servidores o en servidores de terceros, ¿vale? Es decir, como veis, es un poco una mezcla entre el on-premise y el que os voy a explicar ahora, que es In the Cloud. In the Cloud es un sistema ya puro SaaS, Software as a Service, es decir, que pagamos una sola cuota que incluye todo, ¿vale? Y aquí sí que solo vamos a tener un cliente web, el cliente más avanzado y el que más va a avanzar y el que más va a evolucionar a lo largo del tiempo, y solo vamos a poder utilizar código como Visual Studio Code en extensiones. Es decir, que para pasar a este modo tenemos que migrar nuestros desarrollos, nuestras personalizaciones a Visual Studio Code en extensiones, ¿vale? Esto sería un poco el escenario. Luego volveremos a este escenario para ver cuál de ellos es el mejor al final de la presentación, pero primero quiero que veáis más diferencias que pueden ser interesantes. Como veis y como he empezado a deciros, esto no es solo una nueva versión, es un cambio pues, bastante más radical, es un cambio de paradigma que conjuga pues, diferentes planos, ¿no? Planos técnicos, sistemas de contratación, funcionalidad del producto, modo de usabilidad del producto, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que tenemos que tener en cuenta, que el hospedaje, si nosotros decidimos por una opción que permita el hospedaje, que cualquiera de las tres anteriores lo permite, pues vamos a eliminar la inversión en infraestructuras y su mantenimiento. Todos esos costes ocultos que son muy importantes y que muchas veces no tenemos en cuenta a la hora de decir, bueno, ¿cuándo amortizamos realmente esta inversión? Bueno, si tuviéramos en cuenta todos estos costes de las infraestructuras, veríamos que efectivamente nuestra curva de amortización es muchísimo más larga que si solo tenemos en cuenta el coste de la licencia, ¿vale? Me estoy refiriendo pues a temas como pueden ser nuestros servidores, la inversión en los servidores y en la actualización del hardware de esos servidores,
la actualización del software, porque también todo el software de utilidad que lleva un servidor, sistemas operativos, herramientas de middleware, sistemas de copias de seguridad, etcétera, etcétera, requieren de su actualización y de sus actualización en versiones y demás. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con las instalaciones adicionales, como puede ser acondicionamiento del servidor, una cabina de seguridad, ignífuga, sistemas de aire acondicionado, de refrigeración para el servidor, por supuesto, el sistema de alimentación ininterrumpida, en fin, todos estos tipos de inversiones que son importantes, sin olvidarnos de la energética y sin olvidarnos de las horas que necesitamos también de que una persona de nuestra organización o externa, pero que nos dé ese servicio, pues le dedique a todo esto, ¿no? A mantener el sistema, a hacer las copias y a comprobar que todo está digamos, en condiciones, ¿no? Todo eso en un hospedaje, pues lo eliminamos, todos esos costes. La modalidad de suscripción de Business Central nos permite también agregar o eliminar funcionalidad de usuario. Esto también es una diferencia importante. Hasta ahora, en un sistema on-premise, solo podemos agregar usuarios y agregar funcionalidad. Podemos desactivar usuarios para el cálculo, para la base, o sea, para reducir la base del cálculo de nuestra cuota de suscripción anual al contrato de mantenimiento, ¿vale? Pero nada más, es decir, la inversión que nosotros hemos hecho en número de usuarios o en funcionalidades, pues la utilicemos o no la utilicemos, ahí la vamos a tener, ¿vale? Sin embargo, en un entorno de pago por uso, nosotros podemos incrementar o decrementar el número de usuarios y la funcionalidad en cada momento para que se adapte a lo que realmente mi empresa necesite, ¿vale? Eso también es una ventaja importante. Permite personalizaciones de diseño y de presentación de datos exactamente igual que las versiones anteriores y las adaptaciones como módulos de extensiones, como vamos a ver, pues son más fáciles o sea, lo que nos permiten es facilitar todo lo que es el mantenimiento de las versiones del producto, ¿vale? Aunque sí es cierto que toda esta versión está pensada para la estandarización de los procesos y la integración con otras herramientas de productividad personal, como podrían ser el Office 365 y todos los sistemas de análisis de BI, tanto Power BI como todo el universo, digamos, de Jet Global, Jet Report, Jet Analytics, Jet Bucket, etcétera, que siguen teniendo muchísima importancia y que aportan muchísima funcionalidad a lo que es el análisis y, por supuesto, otras cuestiones relacionadas con Big Data, con inteligencia artificial, con el IoT, el Internet de las Cosas, etcétera, etcétera, ¿vale? Que podemos implementar en este nuevo contexto de trabajo. Vamos a pasar a ver ahora. Bueno, pues para todo esto, como también nos ha comentado Clara al principio, hemos evolucionado también nuestra propia herramienta de actualización de versiones. Hasta ahora veníamos utilizando una herramienta que la llamamos IBC App para ayudarnos a todas las tareas técnicas de actualizar un código al nuevo sistema, a la nueva codificación, pero ahora pues le hemos evolucionado esta herramienta, le hemos añadido una serie de utilidades y le hemos llamado IBCA for Extensions, ¿vale? Quería comentaros un poquito de esto, ¿no? Del paso del código tradicional al código de extensiones, ¿vale? Lógicamente, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la versión de origen, ¿vale? Hacia nuestro destino, lógicamente, es Microsoft Dynamics 365 Business Central. Bien sea en una versión on-premise que nos permita seguir trabajando con el código actual, o bien, lo más normal, con ya adaptar nuestro código al Visual Studio Code utilizando el lenguaje AL en extensiones, ¿vale? En cualquier caso, no es lo mismo si venimos de una versión clásica de las versiones 2, 3, 4, 5, ¿vale? Utilizando CSAID, utilizando CAL, a lo mejor incluso todavía utilizando el sistema de base de datos antiguo, el no el SQL, que si venimos de un sistema híbrido, como puede ser el de Navision 2009, en el que ya tenemos RTC, pero también existía el cliente clásico, existían los formularios y también las Spaces, existían los report antiguos y los nuevos, o sea, es una mezcla de ambas que nos permitió precisamente pues, dar ese salto a la nueva versión. O si venís de una 2013 o superior,
2015, 16, 17, 18, en el que ya vamos a tener un entorno RTC puro y que lógicamente pues va a ser más sencillo de evolucionar hacia Microsoft Dynamics 365 Business Central. Más que nada porque lógicamente va a haber que hacer un menor número de operaciones en la transformación de los objetos y del código y vamos a tener que, digamos, una menor atención también a la gestión del cambio. Es decir, cuanto más atrás estamos, pues más atención le tenemos que meter a estas dos cosas, ¿no? A las operaciones que hay que hacer para configurar el código y también desde el punto de vista de los usuarios hacia el cambio que implica el utilizar esta nueva versión, ¿vale? Es un cambio muy productivo, es un cambio muy a mejor y por lo tanto la curva de adopción es muy rápida, pero es un cambio y como todos ya sabéis, todos los seres humanos somos reticentes al cambio, aunque sea para mejor, ¿no? Curiosamente también ocurre eso muchas veces. Bueno, no os voy a cansar con el esquema técnico, está muy reducido y tal, pero sí que quiero que veáis que esto se refleja en una metodología, que es a fin de cuentas para lo que os pongo esta slide, para que veáis que todo esto está recogido en nuestra metodología y que dependiendo de la versión de origen, pues hacemos unos u otros procesos de comparación y os aconsejamos entre qué sería mejor, actualizar o reimplantar, ¿vale? Depende ya no solo de la antigüedad de vuestra versión, sino también del número de desarrollos o del número de adaptaciones que tenéis, ¿vale? Es decir, que hay que conjugar un poquito ambas cosas. Y también hay que conjugar qué es lo que pretendéis con el nuevo sistema. Si es una cuestión más continuista, simplemente pues para no tener problemas de adaptabilidad en cuanto a los drivers, en cuanto a las actualizaciones de sistemas, etcétera, etcétera, o es algo más rupturista que pensáis pues eso, en evolucionar realmente hacia una plataforma completamente nueva, ¿no? En función de eso, pues os podemos también aconsejar cuál sería el mejor paso para vuestro caso, ¿vale? Básicamente esto, aquí hay un componente un poquito más técnico que habría que hablar más en detenimiento, pero creo que no es el caso. Simplemente que sepáis que tenemos todas las posibilidades recogidas en nuestro esquema metodológico para intentar orientaros de la mejor forma posible hacia cuál es el mejor caso para vosotros. En cualquiera de los casos hay una serie de procedimientos que se van a tener en cuenta y que nos van a permitir también optimizar todos los servicios relacionados con esto, ¿vale? Desde, bueno, pues lógicamente hacer un comparativo de vuestra versión origen con la versión origen estándar, de vuestra misma versión estándar para detectar qué adaptaciones tenéis en cada caso. Lógicamente, tener en cuenta la licencia y los permisos que estáis utilizando, porque muchas veces se nos da el caso de que hay módulos que están instalados, que incluso tienen modificaciones, pero que no son accesibles con la licencia del usuario, pues probablemente porque se refieren a adaptaciones antiguas que ya no se utilizan o que se han discontinuado en el producto, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, si no tuviéramos en cuenta esas cuestiones de licenciamiento, pues estaríamos pasando adaptaciones que no tienen ningún sentido porque no estáis utilizando, ¿vale? Bueno, como veis, tenemos en cuenta también los documentos de salida porque son muy importantes. Me refiero a todos los documentos que tienen un formato como pueden ser pedidos, albaranes, facturas, abonos, etcétera, etcétera. Todos esos documentos hay que pasarlos a RDLC si no están pasados ya y bueno, pues esa transformación no es baladí, implica unas horitas de desarrollo. Lo mismo que todos los informes que utilizáis, hay que cuestionarse todos esos informes, ¿no? Hay que cuestionar si tenemos alternativas a ellos en consultas por pantalla, en métodos de análisis de los datos que nos permiten las nuevas versiones que las anteriores no nos permitían, en fin, todo este tipo de cuestiones que hacen que se reduzca drásticamente la cantidad de informes necesarios y que muchas veces no tiene mucho sentido pues pasar, como nos hemos encontrado a veces,
pues 250, 300, 350 informes. De verdad, yo creo que nadie utiliza, muy complicada tiene que ser la gestión de vuestra empresa para que se necesiten ese número de informes. Eso seguro que se puede reducir y sería un error que la metodología de actualización de versiones no tuviera en cuenta esas cuestiones, ¿vale? Bueno, como veis, un poco todo esto añadido a una serie de sistemas de repositorios de exclusiones y de parámetros de prioridad que nos permiten determinar pues qué código debe de prevalecer en cada caso o evitar a lo mejor revisión de código innecesario, etcétera, etcétera, pues hace bueno, pues que este sistema nos ayude, primero, a que no se nos olvide nada importante, que es algo importante, es decir, más es una cuestión metodológica, ¿no? Y de procedimiento de trabajo, y segundo, también a reducir el número de horas de técnico a la hora de hacer estas actualizaciones, básicamente. Y también, lógicamente, pues garantizar un mejor resultado. Bueno, en cuanto al Visual Studio Code, ¿no? Que probablemente muchos de vosotros pues ya habéis estado oyendo hablar de esto y de que, bueno, pues de que ya no se va a poder programar, que, bueno, ¿por qué? Porque una persona, si yo puedo utilizar todavía CSIDE y todavía puedo utilizar AL en Business Central, ¿por qué debería de cuestionarme pasar a Visual Studio Code? Bueno, pues mira, básicamente en un entorno, digamos, tradicional, en el que utilizamos pues el CSIDE y el desarrollo de objetos que tenéis a la derecha un poquito, una pantallita con una serie de disparadores y de código ahí metido, pues nosotros tenemos una versión, la versión que sea, vamos a llamarla versión 0, ¿vale? Y sobre esa versión pues necesitamos hacer adaptaciones. ¿Qué hacen los programadores? Pues incluir código en alguno de los objetos existentes o añadir un objeto nuevo que enlaza con esos códigos, enlaza con un disparador, con una de esas líneas azules que vienen aquí, básicamente, ¿vale? En esta parte. Enlaza con un disparador y introduce pues una funcionalidad nueva, que es vuestra adaptación, ¿vale? A veces esas adaptaciones se solapan, por así decirlo, con el código estándar, es decir, no solo metemos código nuevo, sino que necesitamos incluir en un objeto que existe pues en el código estándar, código específico vuestro. Y al final de todo esto, pues nos encontramos con que nuestra aplicación pues es muy personalizada y además pues eso imposibilita el pasar a otra versión porque todo el código está, por así decirlo, mezclado, ¿vale? Depende de la habilidad y de la metodología que se haya utilizado por parte de los programadores a la hora de desarrollar ese código y también de las peticiones que muchas veces nos encontramos por parte vuestra, ¿vale? Que en muchas ocasiones no siguen, digamos, una norma de estilo, pues depende de todo esto nos vamos a encontrar con un código más o menos tocado que tenemos que migrar a una versión y que es bastante complicado en ese entorno extraer, detectar, extraer y volver a, digamos, editar el nuevo objeto en la nueva versión, ¿vale? ¿Qué ocurre con Visual Studio Code en extensiones? Bueno, pues básicamente tenemos también una versión de origen, ¿vale? Aquí tenemos un entorno de desarrollo completamente diferente, open source, y cuando necesitamos hacer una adaptación, lo que hacemos es una extensión o una plugin, un add-on, ¿vale? Lo que sea, un código adicional que ya no va enlazado a un disparador, sino que va a un evento, ¿vale? A un evento de ese código. Ese evento se va a respetar siempre en las versiones posteriores y es el enlace de nuestro código estándar, si es que se necesita, que hay veces perdón, de nuestro código personalizado con el estándar, si es que se necesita ese enlace, porque hay veces que son códigos totalmente independientes, ¿no? Pero en cualquier caso, el evento es el único nexo de unión, digamos, y por lo tanto todo el código de la versión origen permanece intacto, ¿vale? Y así podemos tener todas las adaptaciones que nosotros necesitemos. Conforme vamos necesitando adaptaciones, pues podemos hacer diferentes extensiones, diferentes apps, diferentes plugins que nos hagan que nos faciliten esa funcionalidad enlazadas pues con el evento correspondiente, ¿vale? Cuando la versión de origen cambia, pues simplemente tenemos que actualizarlo. Ahora hemos pasado a la versión 1, pero todo eso ya no tenemos que transformar ese código, ya no tenemos que enlazarlo de nuevo, volver a reescribirlo en los objetos del estándar, porque permanece inalterable, ¿vale?
Así, pues hasta la versión que nosotros queramos, ¿vale? La 1, la 2, la 3, la 4, la 25, la que nosotros queramos. Lógicamente, este método pues es muchísimo más productivo para el cambio de versión que el anterior, ¿vale? No queda ahí solo el tema del Visual Studio Code, sino que hay otras cuestiones como puede ser el hecho de utilizar un entorno totalmente open source, no un entorno de desarrollo propio que solo utilizan los programadores, digamos, de Navision. Aquí, pues, este entorno lo están utilizando programadores de AL, pero también programadores de Java o de .NET o de C, o de C++ o de un montón de lenguajes de programación, ¿vale? Con lo cual, es una herramienta más evolucionada porque, lógicamente, se hacen más adaptaciones. La propia herramienta, aparte de ser open source, está orientada hacia extensiones, es decir, que se van creando extensiones de desarrollo para el propio Visual Studio Code, ¿vale? Incorpora también la posibilidad de hacer código para monitorizar instalaciones o configuración. Imaginaros en esos casos en el que, además de meter unos objetos, tenemos que crear un campo nuevo en la configuración de usuarios, informar no sé qué cosa en la configuración de las ventas o crear un nuevo registro de tipo de IVA o yo qué sé qué, ¿vale? Pues todas esas cuestiones se pueden también automatizar con código, de forma que esa automatización de tareas de instalación y de actualización nos permiten tener menos errores y no olvidarnos de que, además de importar un objeto y de recompilarlo en la nueva versión, pues hay que hacer una serie de pasos de configuración y demás que pueden estar dirigidos por el propio código, ¿vale? Por una script del propio Visual Studio, ¿vale? Y algo muy interesante, que es todo lo que tiene que ver con el desarrollo orientado, perdón, sí, el desarrollo orientado hacia el chequeo. Es decir, tener en cuenta determinados métodos de prueba que podemos implementar en el código, ¿vale? De forma que no tenemos que hacer después chequeos repetitivos de forma manual, sino pasar unas scripts que realizan ese chequeo. Cada vez que se realiza una versión, que se cambia la versión, pues en vez de tener que ejecutar manualmente una batería de pruebas, pues gran parte de esas pruebas se pueden automatizar a través del TDD, ¿vale? A través de una metodología orientada a los chequeos. Claro, antes esto, pues era de importancia relativa porque Microsoft pues sacaba una versión nueva cada año aproximadamente, aparte de los Service Pack, luego se llamaron Cumulative Update y todo esto, pero vamos, básicamente pues una versión al año, pero realmente nuestras instalaciones, las instalaciones de la mayor parte de nuestros clientes y probablemente las vuestras, no evolucionaban todos los años, sino que bueno, pues se hacía cada 4, 5, 6 años, incluso más, ¿vale? Con lo cual, pues claro, tener una batería de test para cada vez que hacemos una actualización, pues no tenía mucho sentido. Pero ahora el ritmo de actualización va a ser mucho más rápido y en muchos casos en un entorno software as a service va a ser automático, es decir, que simplemente el fabricante nos va a actualizar el código estándar. Y lógicamente, si no tenemos unos desarrollos que nos permitan automatizar nuestro chequeo y saber que nuestras adaptaciones siguen funcionando perfectamente en el nuevo contexto, pues tendríamos que repetir esa batería de test pues cada 6 meses o cada lo que fuera, ¿no? Cada vez que se hace la actualización correspondiente. Ya os digo, el hecho de aislar el código en extensiones, lógicamente, implica que va a haber muchísimos menos problemas, pero siempre, lógicamente, hay que probar las cosas cada vez que se cambian de versión. No podemos fiarnos todo de la tecnología, ¿no? Sino que necesitamos también pues probarlo. Vale, pues esto es básicamente lo que os quería comentar a este respecto, ¿no? Y ya para terminar, vuelvo un momentito a la diapositiva que os había mostrado al principio de esas 3 formas de comercialización para analizar un poquito más en detalle cuál sería la más adecuada en cada caso, ¿no? Bueno, como sabéis, en un Microsoft Dynamics 365 Business Central, como hemos dicho, vamos a trabajar con los dos, vamos a poder trabajar con el cliente de escritorio y con el cliente web. Eso nos implica que, lógicamente, la gestión de cambio va a ser
menor, porque podemos ser muy continuistas en la forma de trabajar. También vamos a poder trabajar en C-Side con el CAL de toda la vida, o bien pasarnos a Visual Studio Code, también por lo tanto pues continuista en cuanto al contexto técnico. Ya veis que lo primero marca el contexto funcional y lo segundo el contexto técnico, ¿no? Básicamente. Y en cuanto al tema económico, pues si nosotros tenemos un Enhancement Plan, un plan de mejora, o bien el BREP antiguo, el Business Ready Enhancement Plan, pues lógicamente el licenciamiento es gratuito, está incluido en esa evolución, ¿vale? Hay una política de transición en el que, como los usuarios pasan a ser de concurrentes que tenéis ahora a nominales en la nueva versión, pues se duplica, prácticamente se duplica el número de usuarios de la licencia que tengáis actualmente con un BREF vigente. Al cambiar la Business Central se duplican, con lo cual, pues digamos que ese paradigma de concurrencia versus nominal, pues se queda amortiguado, ¿no? con esta transición. Si no tenemos en ese plan, pues lógicamente vais a tener que pagar licencia una sola vez, va a ser vuestra. Permite el código antiguo, podemos elegir el hospedaje, es decir, hospedarlo en nuestros propios servidores, lógicamente con el mantenimiento consiguiente, o bien elegir un hospedaje de tercera parte, bien sea Azure o Amazon o el que nosotros queramos. Lógicamente esto lleva implícito unos costes de infraestructuras, como antes os he comentado, unos costes de mantenimiento también, lógicamente, y el famoso 16% del EP o del BREP antiguo, ¿vale? Del plan de mejora, que lógicamente pues seguiremos también pagando sobre esta versión. Los cambios de versión no se automatizan. Por supuesto, nos facilitan el software necesario para hacerlo, pero somos nosotros quienes tenemos que hacerlo con nuestro mantenimiento periódico, ¿vale? Eso sería un entorno on-premises. En el entorno, digamos, híbrido, básicamente es todo igual, salvo que sustituimos la inversión de la licencia por un gasto recurrente que sería, un coste recurrente, mejor dicho, que sería el coste por usuario mes, usuario nominal mes, ¿vale? Lo demás, como veis, es muy parecido. Aquí sí que tenemos costes de infraestructuras, tenemos costes de mantenimiento, pero no tenemos un coste de plan de mejora porque va implícito ya en la cuota que pagamos mensualmente, ¿vale? Es decir, el 16% ese, pues nos lo ahorraríamos, bueno, no es que nos lo ahorremos, es que está implícito en la cuota que pagamos mensualmente, ¿vale? Sería una licencia en suscripción, pero solo lo que es la licencia, no todo lo que conlleva adicionalmente, ¿vale? El sistema. Y también podemos elegir, lógicamente, tenerlo en nuestros propios servidores o en servidores de terceros. Y por último, tenemos el in the cloud, el modo SaaS, Software as a Service puro, en el que ya solo tenemos un cliente web, solo tenemos Visual Studio, es decir, tenemos que hacer esa transición de gestión del cambio hacia el cliente web y esa transición técnica a nuestro código por extensiones sí o sí, ya no es opcional como en los casos anteriores, aunque yo os diría que incluso en un escenario on-premise puro, es mejor siempre pasar ya a Visual Studio Code, ¿eh? O sea, eso indudablemente. No, una cosa es que podamos seguir utilizándolo y otra cosa es que debamos, ¿vale? Por poder podemos, pero a no ser que sean desarrollos muy complejos, que nos vayamos a meter en un coste muy grande o que queramos esperar a tener una versión de esos desarrollos que nuestro partner nos ha garantizado que va a hacer y tal, y queremos esperar un tiempo, pues entonces a lo mejor sí, ¿vale? Pero en esos escenarios únicamente conservaríamos un CAL. En el resto de escenarios es mejor ya pasar a extensiones y olvidarnos de lo anterior, ¿vale? Y bueno, como os estaba diciendo, aquí sí que ya pagamos por un usuario nominal mes, ¿vale? Exclusivamente. El hospedaje es en Microsoft, en Azure, en un área de Azure específica para Business Central, y la cuota de ese hospedaje incluye la suscripción nominal mes a Business Central, lógicamente, ¿vale? De los usuarios que nosotros queramos. Como os decía, la podemos ampliar o reducir tanto en funcionalidad como en número de usuarios en función de nuestras necesidades, algo que es muy ventajoso en cuanto a la flexibilidad. Oye, porque nunca sabemos, ¿no? Si tenemos un proyecto interesante en nuestra empresa y tenemos que contratar, pues yo qué sé, 3 o 4 técnicos más, pues esos 3 o 4 técnicos probablemente necesiten acceso. Bueno, pues si van a estar 6 meses o un año trabajando en ese proyecto,
pues bueno, suscribo, aumento mi cuota, amplío la suscripción y punto. Que se termina el proyecto y ya no hay continuación en esos trabajos con la cuota de nuevo y quito usuarios y ya está. Eso es muy ventajoso, ¿no? Bueno. El hospedaje en Azure, como os decía, hay un SLA implícito de 24/7, es decir, que el sistema es hiper seguro. Muchas veces hay mucha reticencia al tener nuestros datos en la nube y tal. Bueno, afortunadamente esto está ya desapareciendo porque pues ya todas las habréis visto seguro muchísimas encuestas de Gartner de otras compañías que hablan de esto y ya creo que hay pocas dudas en cuanto a que, bueno, para llegar al nivel de seguridad que tiene Microsoft Azure en los sistemas de suscripción, pues tendríamos que tener unas infraestructuras muy potentes para llegar a eso. Es decir, siempre vamos a tener un nivel de mantenimiento y un nivel de accesibilidad y de seguridad bastante mayor en una solución hospedada que en una solución en nuestros servidores. Lógicamente, si tenemos accesibilidad al entorno, ¿no? El SQL y el mantenimiento de los sistemas también está incluido en esa cuota, algo que se nos suele olvidar muchas veces, que el SQL también hay que actualizarlo de versión, que la versión del sistema operativo también hay que actualizarla de vez en cuando, o que un driver de una impresora se nos ha quedado desactualizado y no sé qué. Bueno, pues todo eso lógicamente se puede, está implícito. Y el plan de mejora también está dentro de la cuota, ¿vale? Con lo cual, si tenemos en cuenta todos esos costes, pues la inversión no es tan mala, ¿vale? Bueno, pues esto es un poquito lo que os quería mostrar en cuanto a esos escenarios y la transición. Lógicamente, pues tendríamos que hablar con cada uno de vosotros más tranquilamente para ver cuál es el sistema que mejor os viene en cada caso y conformar un proyecto de actualización o de reimplantación de vuestro sistema de gestión. Pues Gracias, nada, muchas Eduardo. gracias. Vale, Gracias, Eduardo. Antes de dar paso a las preguntas, contaros algunas cuestiones en sus pantallas. En unos instantes van a ver la encuesta que pues, rogamos la respondan porque nos ayuda a valorar las acciones que hacemos y también contarles que en las próximas horas, como siempre, recibirán la grabación de la sesión junto con la documentación que hemos presentado y que siempre también estará disponible en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Eduardo, vamos a ir con dos preguntas. Hay varias vale, preguntas y las que no dé tiempo, pues las responderemos a través del correo electrónico. de acuerdo. Mira, Carlos, Carlos pregunta, es una pregunta en dos, pero bueno, pregunta Vale. básicamente, ¿cuándo termina la promoción existente para la transición de licencias de Navision a Business Central? Entiendo que tiene que tener el contrato de actualización en vigor. Así que la pregunta es ¿cuándo Sí, termina la promoción? Espera, sí, y la siguiente que hace es en la opción que él ha elegido, que sería la opción de la nube, sí, pregunta si el alojamiento en ese caso estaría incluido en sí, Azure. sí, correcto. Efectivamente se me ha olvidado comentaros y muchas gracias, Carlos, por recordarlo, que hay una promoción para los usuarios que estando en un sistema on-premise de Navision, on-premise con el contrato de Investment Plan vigente o del BREP vigente, de función de la versión en la que estéis, tenéis una promoción del 40% en la suscripción del primer año hasta octubre de este año, de 2019, ¿vale? Hasta octubre del 2019 os podéis beneficiar de ese 40% de descuento que no está nada mal, con independencia del número de usuarios que contratéis o del resultante, ¿vale? Si vosotros transicionáis de on-premise a on-premise, lógicamente, y tenéis contrato de mantenimiento, eso queda absorbido por vuestro contrato de mantenimiento, no hay que pagar nada. Pero si pasáis a un sistema de suscripción, pues tenéis ese 40%. Y la otra pregunta, efectivamente, como os comentaba en la última slide, es así que le he respondido, está incluido todo, está incluido no solo la suscripción, sino el hospedaje en Azure y en la máquina. Ellos se encargan de darte un SLA de 24/7
con un rendimiento óptimo. Es decir, que no te tienes que preocupar de configurar una máquina en Azure, una máquina virtual con tales características. Ellos se encargan en función del número de usuarios, de los procesos que utilizas, del balanceo que se necesitan para esos procesos, de elegir la máquina necesaria o de evolucionarla si ven que el rendimiento baja, ¿vale? Es algo automático, al igual que de las copias de seguridad y de todas estas cuestiones que son muy importantes y que nos ahorran muchísimo costo y muchísimo tiempo. Eduardo, mira, la última pregunta, nos queda un par de minutos. Mira, Vale. Carla, yo creo que la respuesta, por la versión que comenta que tiene, yo creo que la respuesta yo la sé, y es que comenta que tiene una versión 5 de Navision y Sí. no le queda claro la diferencia entre migrar y reimplantar. Ajá, vale. Pues es muy importante y estando en una versión 5 habría que estudiarlo, ¿vale? Pero probablemente estemos hablando más de una reimplantación que de una actualización de versión, ¿vale? Pero habría que verlo, porque si es muy estándar, pues a lo mejor no, ¿vale? Si ya tienes desarrollos y no se han evolucionado y tal, pues entonces es mejor reimplantar. La diferencia fundamentalmente es que cuando nosotros actualizamos, lo que hacemos es traspasar absolutamente, o sea, no es que traspasemos, es que adaptamos el código que tiene tu versión incluido el código estándar, perdón, el código propio de tus adaptaciones al nuevo código, ¿vale? Con lo cual realmente transformamos la base de datos en una base de datos nueva y va a tener todos los datos que tienes actualmente, históricos y de todo tipo, en la misma base de datos, pero digamos con el software actualizado. Sin embargo, en una reimplantación partimos de una base de datos a cero y lo que intentamos es optimizar el uso del estándar, es decir, pasar solo aquellas adaptaciones que sean troncales, solo aquellos datos que sean troncales para vosotros y eso implica que vais a aprovechar mejor la funcionalidad estándar y vais a eliminar información que a lo mejor habéis estado acumulando durante años, pero que ya no es, digamos, determinante para vuestro negocio actual. Esto ocurre muchas veces. Y que además podemos seguir manteniendo en un sistema de consultas a través de esas herramientas que os he nombrado antes de BI, como puede ser JetReport, Jet Analytics o este tipo de herramientas que nos van a permitir conservar esos datos para si los necesitamos en algún tipo de consulta, pues bien pues yo qué sé, sobre la demanda, sobre datos históricos o sobre lo que sea, pero no tenerlos en línea, que no, a lo mejor no tiene ningún sentido tener esos datos históricos en línea en el nuevo sistema de gestión, ¿vale? Esa sería básicamente la diferencia entre una reimplantación y una actualización de versión. Bueno, muchas gracias a todos por haber Muchas participado en gracias. este webinar. Espero tener la oportunidad de verles en próximos webinars y les deseo un feliz día. Gracias. Gracias a todos. Buen día.